¿Le ha pasado que desea leer un libro y la sinopsis o una reseña del mismo no le bastan para decidirse? A mí me pasa constantemente y por ello decidí comenzar este canal. En este canal no leo obras completas. Mi objetivo es que usted, como receptor, se haga una idea del estilo de escritura y de historia que se hace manifiesta en cada obra literaria que leo. Así, lo que pretendo es dejar sembrada una semilla y usted decide si se anima o no a leer la obra completa. Espero que disfrute este espacio y que le dé una luz para tomar la decisión de su próximo libro a leer. Hoy para ustedes, deseo leer un fragmento del libro de Eric Frattini, La huida de las ratas. Cómo escaparon de Europa los criminales de guerra nazis. Cuando vieron que la guerra estaba perdida, importantes criminales de guerra nazis se escondieron o huyeron de Europa, ayudados en muchos casos por el Vaticano, el gobierno de Franco, el de Perón o el estadounidense. Eric Frattini sigue la pista de una docena de ellos paso a paso por las rutas que siguieron, dejando tras de sí una terrible huella de sangre y horror. El autor de este libro de investigación, Eric Frattini, es autor de 27 ensayos traducidos a 15 idiomas y publicados en 42 países, entre los que se destacan Osama Bin Laden, La espada de Alá, 2001, Mafia S.A., 100 años de la Cosa Nostra, 2002, Secretos Vaticanos, 2003, La Santa Alianza, 5 siglos de espionaje vaticano, 2004, ONU, Historia de la corrupción, 2005, CIA, Joyas de la familia, 2008, Mossad, Los verdugos del Kidon, 2009, Los cuervos del Vaticano, 2012, ¿Murió Hitler en el búnker? 2015, El libro negro del Vaticano, 2016 y Manipulando la historia, 2017. Su libro, The Entity, 5 Centuries of Secret Vatican Espionage, en 2008, entró a formar parte de la Biblioteca de Estudios de Inteligencia de la CIA en Langley. Es también autor de 4 novelas, El Quinto Mandamiento, El laberinto de agua, El loro de Mefisto y La lenta agonía de los peces, publicadas por la editorial Espasa y traducidas a varios idiomas. En 2013, recibió el segundo Premio Nacional de Investigación Periodística en Italia por su trabajo de investigación sobre el caso Batilitz, en el que predijo 5 meses antes la renuncia del Papa Benedicto XVI. En el mes de julio del mismo año, recibió el premio anual Estrella de Italia al mejor enviado especial por su trabajo en Afganistán. Este premio ha sido también concedido a escritores como Roberto Saviano o Salman Rushdie. Entremos en materia. De Eric Frattini, La huida de las ratas. Cómo escaparon de Europa los criminales de guerra nazis. Este libro está compuesto por 12 capítulos. Para esta ocasión, he decidido leer el capítulo referente a Joseph Mengele, el ángel de la muerte, que es uno de los más reconocidos a nivel mundial. El autor hace una reseña biográfica de cada uno de los personajes que nombra, nos describe la forma en que comenzó a ser parte del régimen nazi, cómo escaló ahí dentro y la verdadera responsabilidad durante todo el tramo de la Segunda Guerra Mundial. También nos cuenta la forma en que se fugó, a dónde se fugó y los apoyos que recibió por parte de diferentes gobiernos y el Vaticano. Estos son los capítulos que contiene este libro. Del mito de Odessa a la Operación Piqueta. Franz Stank, La muerte blanca. Erich Priebke, El verdugo de Roma. Gustav Wagner, La bestia de Sobibor. Hermine Braunsteiner, La yegua de Machanet. John den Jakut, Iván el Terrible. Klaus Barbie, El carnicero de Lyon. Adolf Eichmann, El arquitecto del Holocausto. Otto Watscher, El verdugo de Cracovia. Walter Rauff,
el asesino del gas; Herbert Kukurs, el verdugo de Riga; Joseph Mengele, el ángel de la muerte; Erich Rajachowicz, el verdugo de Holanda. También incluye archivos de documentos y su correspondiente bibliografía. Alemania es ahora mismo una tabula rasa. Podemos y debemos construir una Alemania mejor desde sus mismos cimientos. Reconocemos la obligación de Alemania de pagar por los crímenes de guerra cometidos en su nombre. Los incontables criminales de guerra que llevan el nazismo al poder y empezaron la guerra, los criminales en Buchenwald, Wenzel, Mannayet, deberían ser castigados con toda severidad. Ninguno de nosotros pide compasión para con el pueblo alemán. Sabemos que los alemanes tendremos que trabajar para ganarnos el respeto y la comprensión de los demás durante los próximos años y las próximas décadas. Fritz Bauer es juez alemán y judío exiliado en Suecia. Joseph Mengele, el ángel de la muerte. En la pequeña ciudad bávara de Autenried, a 330 kilómetros de Althaus, la esposa de un criminal de guerra nazi se negaba a creer todos los rumores que se difundían sobre su marido. Justo unos días antes, el 3 de mayo de 1945, Irene Mengele había oído en la radio los informes aliados sobre los crímenes llevados a cabo por su esposo en el campo de concentración de Auschwitz. Los crímenes de los que se hablaban y que supuestamente habría cometido el capitán Joseph Mengele eran terribles, e Irene no podía creerlo. Al igual que muchos alemanes, ella pensaba que aquello formaba parte de una campaña de propaganda de los aliados y que las fotografías en las que se mostraban pilas de esqueléticos cuerpos del campo de concentración de Dachau pertenecían realmente a las víctimas de los bombardeos aliados en ciudades como Dresden. Pero lo que aún no sabía la señora Mengele ni muchos alemanes más es que los informes eran ciertos y que estaban basados en testimonios directos de prisioneros que sobrevivieron a los experimentos de su esposo. Numerosos testimonios recogidos por los aliados revelan que un oscuro médico había realizado con cientos de hombres, mujeres y en niños, y en nombre de la ciencia, los más terribles experimentos que una mente humana pudiera imaginar. Uno de los testimonios clave fue el de Catherine Neiger, de 23 años de edad, una judía checoslovaca que sobrevivió a Auschwitz y a Belsen. Detenida el 23 de octubre de 1941 por la Gestapo junto a sus padres y dos hermanas, fueron enviados a un gueto en Polonia y posteriormente transferidos a Auschwitz. En el campo de concentración de Auschwitz había un doctor llamado Mengele. Cuando nuestro tren llegó al campo, se detuvo justo frente a él. Estaba a pie en el andén y con su dedo señalaba a ancianos, enfermos, mujeres embarazadas y a todos los niños. Todos ellos eran sacados del grupo y enviados en fila a las cámaras de gas. El resto éramos enviados a una zona en donde se nos afeitaba la cabeza y se nos duchaba. A continuación se nos desnudaba por completo para ser examinados. Algunos eran enviados a las cámaras de gas. Durante los días siguientes, los prisioneros pasábamos exámenes parecidos. Cualquier persona con signo de enfermedad, debilidad o cualquier otra tara era enviada a las cámaras de gas. El padre, la madre y la hermana más pequeña de Catherine fueron gaseados en Auschwitz. Ella y su otra hermana fueron trasladadas a Belsen en agosto de 1944, donde sobrevivieron al tifus, la malnutrición y a los abusos físicos. Pero era Joseph Mengele quien decidía el destino de los recién llegados a Auschwitz y a quien Catherine Neiger recordaba como la personificación del Holocausto. Otro superviviente, Arminio Waschesberger, un judío de Roma, lo describía de la siguiente manera. Mengele mantenía siempre una calma demoníaca, tenía maneras de caballero. Mientras que otra prisionera lo definía con ademanes de actor, con sus altas botas negras, su impecable uniforme de la SS y con su bata blanca de médico cubriendo el uniforme. Ruth Gunman, una prisionera, narraba la primera vez que vio a Joseph Mengele. Vi al doctor Mengele, que era el médico jefe, golpear con un palo a una anciana que estaba cortando madera. Yo no sé qué razón tenía para golpearla o qué hizo la mujer para ser golpeada tan brutalmente, pero usó un palo con ella y la golpeó en 10 o 12 ocasiones en la espalda y terminó dándole fuertemente en un lado del cuello. Su deseo era provocar el mayor daño posible en el cuerpo de aquella anciana.
La especialidad de aquel sádico médico era la antropología racial. Su tesis doctoral se basaba en el examen de las diferencias entre las estructuras craneales de 4 grupos raciales diferentes. En Auschwitz, Mengele pudo llevar a cabo sus experimentos médicos sin interferencias de leyes éticas o morales y sin importarle lo más mínimo la salud de sus pacientes. Su objetivo eran los jóvenes gemelos, con los que experimentaba como si de ratas de laboratorio se tratase. Realizaba operaciones quirúrgicas sin anestesia, amputaba miembros sanos a prisioneros o provocaba infecciones a otros para después anotar la reacción de los pacientes. El doctor Miklos Nisli, un médico judío obligado por Mengele a actuar como asistente suyo, describía cómo éste llevaba a cabo sus experimentos. En una de las salas de disección, 14 gemelos gitanos se encontraban sentados en el suelo, abrazados y llorando. El doctor Mengele no les dijo ni una sola palabra y se puso a preparar 2 jeringuillas de 10 centímetros cúbicos y de 5. De una caja, Mengele cogió Evipal, un barbitúrico, y de otra caja una dosis de cloroformo. Depositó todo en una mesa de operaciones. Después de recorrer la fila de gemelos, escogió a una niña de 14 años. El doctor Mengele le ordenó que se desnudara y colocó su cabeza en la mesa de disección. Le inyectó el Evipal en el brazo derecho. La niña cayó en un sueño profundo. Mientras estaba en la mesa, Mengele localizó el ventrículo izquierdo del corazón y le inyectó 10 centímetros cúbicos de cloroformo. Tras una pequeña convulsión, la niña murió, tras lo cual Mengele ordenó retirar el cadáver. De esta misma forma serían asesinados todos los niños esa misma noche. Mengele, nacido el 16 de marzo de 1911 en Günzburg, Baviera, era el mayor de 3 hermanos. El padre de Mengele fue el fundador de la compañía Carl Mengele e Hijos, dedicada a la fabricación de maquinaria agrícola y que aún sigue produciendo tractores y cosechadoras al día de hoy. Al pequeño Joseph le fue bien en la escuela y desarrolló un gran interés por la música, el arte y el esquí, llegando a convertirse en un experto en este deporte. Completó la escuela secundaria en abril de 1930 y se matriculó en medicina en la Universidad de Goethe de Frankfurt y en filosofía en la Universidad de Múnich. En 1931, influido por los círculos universitarios donde se movía, Mengele se unió al Stahlhelm, una organización paramilitar que sería absorbida por la SA en 1934. En 1935, Mengele obtuvo un doctorado en antropología por la Universidad de Múnich y en enero de 1937 se incorporó al Instituto de Biología Hereditaria e Higiene Racial de Frankfurt como asistente del Dr. Ottmar von Verschuß, un científico que realizaba investigación genética con un interés especial por los gemelos. Como asistente de von Verschuß, Mengele centró su tesis doctoral en los factores genéticos que producen el labio leporino y el paladar hendido. Su tesis sobre el tema le valió un doctorado cum laude en medicina en 1938. En una carta de recomendación, von Verschuß elogiaba la fiabilidad de Mengele como un hombre capaz de llevar a término cualquier trabajo. El 28 de julio de 1939, Mengele contrajo matrimonio con Irene Scheubein, de 22 años, a quien había conocido mientras trabajaba como médico residente en Leipzig. Su único hijo, Rolf, nacería en 1944. Para Mengele, la ideología nazi reunía y defendía todos los elementos necesarios para salvar el país: antisemitismo, higiene racial y eugenesia, y Hitler y los suyos los combinaron con el pangermanismo y el expansionismo territorial con el objetivo de obtener un mayor espacio vital para el pueblo germánico. En esta misma época, Joseph Mengele escribe: los peligros biológicos que amenazan al pueblo alemán, cuando se discute sobre las razas, sería de desear que se hubiese hecho un análisis más claro sobre los méritos y las características desfavorables de todas las razas europeas. También eché de menos una descripción adecuada de la relación entre las principales razas que se pueden encontrar en Alemania y de los logros culturales del pueblo alemán. También podía haber algo más de buen juicio al explicar los contenidos en vez de los aspectos de procedimiento de las leyes para evitar descendientes con enfermedades hereditarias y para la protección de la salud hereditaria de la nación alemana. En 1937, el médico se unió al partido nazi, un año después a la SS. Debido a su habilidad con el esquí, Mengele es destinado a una unidad de infantería de montaña.
y llamado a filas en la Wehrmacht en junio de 1940, algunos meses después del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Pronto se ofrecería como voluntario para el servicio médico en la Waffen-SS, donde sirvió con el rango de segundo teniente hasta noviembre de 1940. Más tarde, fue destinado al SS Rats, Oficina Central para la Raza y el Reasentamiento en Posen, Polonia, donde debía evaluar candidatos de los países ocupados para su germanización. Bajo órdenes directas del mismísimo Himmler, se crearon grupos de médicos de la SS cuyo último fin era decidir quién podría vivir en las zonas ocupadas una vez que comenzara la germanización. Para Mengele, el programa de 4 puntos de Heinrich Himmler era perfecto si Alemania deseaba una arianización de los territorios conquistados. Primero, los territorios anexionados deben quedar totalmente limpios de no alemanes. Segundo, las personas que afirmen tener algo de sangre alemana deben ser clasificadas, en principio, según las pruebas documentales que aporten y, en su ausencia, por medio de los exámenes raciales. Se separará a los que pertenezcan a categorías dudosas y también a los alemanes renegados y serán sometidos a condiciones especiales para garantizar su reeducación y buen comportamiento. Tercero, las personas que exhiban rasgos alemanes también deben pasar por los exámenes raciales para determinar si sus antepasados han sido polonizados. En caso afirmativo, hay que sacarlos de Polonia para una mejor realemanización del Reich. Cuarto, se debe utilizar un método semejante con los huérfanos de los orfanatos polacos y con los niños acogidos al cuidado público. En junio de 1941, Mengele fue enviado a Ucrania, donde sería condecorado con la Cruz de Hierro de segunda clase. En enero de 1942, se unió a la 5ª División Panzer SS Viking, formada por voluntarios de Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia, Estonia, los Países Bajos y Bélgica, bajo el mando de oficiales alemanes. Mengele es nombrado oficial médico del batallón. Tras rescatar a 2 soldados de un tanque en llamas, le otorgan la Cruz de Hierro de primera clase, así como el distintivo negro para los heridos de guerra y la medalla por la custodia del pueblo alemán. A mediados de 1942, es gravemente herido cerca de Rostov-on-Don y declarado no apto para el servicio activo. Tras su recuperación, es transferido a la Oficina Central para la Raza y el Reasentamiento en Berlín, al mismo tiempo que reanuda su contacto con su antiguo mentor von Verschuur, que entonces trabajaba en el Instituto Kaiser Wilhelm de Antropología, Herencia Humana y Eugenesia, KWIFA por sus siglas en alemán. Mengele es ascendido al rango de capitán en abril de 1943. En esa misma época, el Dr. von Verschuur describe a Mengele de la siguiente forma. Sentía un profundo interés por la investigación médica y la cirugía. Además, era inteligente y culto. Recuerdo que le encantaba la música, incluido Bach, Verdi y, por supuesto, Strauss y Wagner. En esa misma época, Mengele solicitó su transferencia al servicio médico de los campos de concentración, donde veía la oportunidad de llevar a cabo sus investigaciones genéticas en seres humanos. Su solicitud fue aceptada de inmediato. A finales del mes, Mengele llegó a su destino, un vasto recinto rodeado de altas alambradas, situado en pleno valle pantanoso a 1 hora de Cracovia, al sur de Polonia. Acababa de llegar al campo de concentración de Auschwitz tras ser nombrado oficial médico jefe por Eduard Wirtz. Su primer destino sería el médico jefe del campamento de familias romaníes, localizado en el subcampo de Birkenau. Aquel lugar era en verano un lugar infernal, donde el aire caliente abrazaba la tierra y olía a carne quemada. En invierno, las heladas tormentas que llegaban desde el Vístula dejaban Auschwitz completamente cubierto de hielo y nieve, mientras que para los polacos aquel lugar era demasiado inhóspito para vivir en él. Para Himmler era un lugar perfecto para construir el mayor centro de exterminio del Tercer Reich. Cuando Mengele puso el pie en Auschwitz, en mayo de 1943, más de 140.000 seres humanos se hacinaban en barracones mal equipados. Para él, aquellos cuerpos malnutridos serían sus perfectos conejillos de indias. Casi 9.000 judíos eran gaseados al día,
según las cifras manejadas por Rudolf Höss, comandante de Auschwitz. El doctor John Kremer, colega de Mengele en Auschwitz, escribía en su diario: 6 de septiembre. Hoy, una excelente cena de domingo, sopa de tomate, medio pollo con patatas y lombarda, y un magnífico helado de vainilla. Por la noche a las 8, tuve que asistir a una acción especial al aire libre. Esa misma noche llegaron a Auschwitz 981 judíos franceses procedentes del campo de Drancy. Tan solo fueron admitidos como mano de obra 54 de ellos. El resto, 927, fueron gaseados en las cámaras de gas del campo nada más llegar. Mientras los otros médicos del campo se dedicaban a hacer lo mínimo, Joseph Mengele vio en aquel campo de exterminio una buena oportunidad para llevar a cabo experimentos con los prisioneros. Por ejemplo, acabó con una epidemia de tifus en el campo de mujeres de Birkenau, matando a 600 mujeres judías. Ella Lingers, una doctora austríaca, lo explicó años después. Vació un barracón entero de mujeres judías, 600 en total, y lo hizo limpiar. Luego lo hizo desinfectar de arriba a abajo. A continuación puso bañeras entre ese barracón y el siguiente, y se sacó a las mujeres del siguiente para que las desinfectaran y las envió al barracón limpio. El barracón siguiente se limpió de la misma manera hasta que todo quedó desinfectado. Fin del tifus. Lo terrible es que como Mengele no sabía qué hacer con las 600 mujeres del primer barracón, las envió a la cámara de gas. En la actualidad se sabe que fueron gaseados en Auschwitz entre 1.100.000 y 1.300.000 judíos, según las cifras manejadas por Adolf Eichmann, jefe y encargado de la sección de la Oficina Central de Seguridad del Reich, encargada de la cuestión judía. La cifra se aproximaba a 2.500.000 judíos poco antes de la rendición alemana. El testimonio de la doctora Lingens forma parte de la acusación formal de Alemania Occidental contra Joseph Mengele tras la guerra. Joseph Mengele está acusado de haber tomado parte de forma activa y decisiva en la selección de prisioneros de los bloques de enfermos, de prisioneros que, después de pasar hambre, privaciones, agotamiento, enfermedad, dolencias, abusos o por otras razones, no servían para el trabajo en el campo y cuya rápida recuperación no se preveía, y también de aquellos que padecían enfermedades contagiosas o poco corrientes, como una erupción en la piel. Los seleccionados eran asesinados bien por medio de inyecciones, bien ante el pelotón de fusilamiento o por medio de una dolorosa asfixia con ácido prúsico en las cámaras de gas, con el fin de dejar sitio en el campo para los prisioneros adecuados, seleccionados por él o por otros médicos de la SS de la forma antes mencionada. Las inyecciones mortales eran de fenol, petrol, evipal, cloroformo o aire en la corriente sanguínea, especialmente en la zona del corazón, y se las ponía él o mandaba al enfermero de la SS que lo hiciera mientras él observaba y tomaba notas. También está acusado de haber supervisado en los casos de seleccionados en el hospital o campo a los trabajadores sanitarios de la SS cuando ponían los gránulos de ácido prúsico, ciclón B, en las tuberías de entrada de las salas donde estaban encerradas las personas condenadas a morir o los echaba él mismo. Pero el principal interés de Mengele eran los gemelos. Algunos testigos afirmaron haber escuchado al médico de la SS pronunciar una vez tras otra la palabra Slinge, gemelos. Irene Slotkin, que tenía 9 años cuando llegó a Auschwitz, recuerda: Recuerdo la primera vez que le vi a Mengele. Iba vestido de verde oscuro, y recuerdo sus botas, probablemente se encontraban al nivel de mis ojos, botas negras, relucientes. Decía, Slinge, Slinge, Slinge. Parecía estar muy enfadado. Yo no sabía si se refería a mí. Nosotros no sabíamos que si había que hacer algo, había que hacerlo de forma rápida y bien. La doctora Martina Pusina, prisionera de Auschwitz a la que Mengele dio un puesto de antropóloga para medir los rasgos de los gemelos, declaró a los investigadores de crímenes de guerra del ejército de los Estados Unidos lo siguiente: A veces observábamos la forma hipócrita con que el inexorable doctor Mengele trataba a las mujeres con hijos gemelos que se apeaban en los trenes. Señora, tenga cuidado, que los niños van a resfriarse. O, señora, está enferma y cansada después de un viaje tan largo. Déjeme a sus hijos y después de ducharse podrá recogerlos en la guardería.
Esos días en los que se encontraba gemelos, se le veía de buen humor y trataba de forma amistosa a las personas a las que minutos después iba a enviar a las cámaras de gas que, con frecuencia, habrían quedado reducidas a humo 6 o 7 horas después de su llegada. Realmente, la selección de Joseph Mengele no se basaba en si un prisionero estaba capacitado para trabajar como mano de obra esclava, sino en si ese ser humano era susceptible de ser utilizado como conejillo de indias en su laboratorio. El mismo sumario del Grupo Internacional de Crímenes de Guerra afirma lo siguiente. Las investigaciones sobre los gemelos ocuparon una gran parte de los pseudoexperimentos del acusado, según las indagaciones previas del tribunal. Estos le resultaban especialmente interesantes al régimen nazi, en especial en lo que se refiere a su deseo de incrementar la tasa de nacimientos por medio de un aumento manipulado médicamente en el número de nacimientos de gemelos. El doctor Ottmar von Berchur comenzó entonces a utilizar directamente el material de investigación obtenido por Joseph Mengele en el campo de Auschwitz. Von Berchur jamás sería juzgado por crímenes de guerra, a pesar de que él no solo era plenamente consciente del trabajo que realizaba Mengele en Auschwitz, sino que incluso lo alentó a ello. En un informe al Consejo Alemán de Investigación en 1994, von Berchur habla sobre la valiosa ayuda de Mengele en el suministro al Instituto de Genética de materiales científicos procedentes de Auschwitz. Mi asistente, el Dr. Mengele, se ha unido a mí en esta rama de la investigación. Actualmente está empleado como capitán y médico de campo en el centro de concentración de Auschwitz. Las investigaciones antropológicas sobre los grupos raciales más diversas de este campo de concentración se llevan a cabo con el permiso de Himmler. Las muestras de sangre se envían a mi laboratorio para sus análisis. Las condiciones de guerra han dificultado que el instituto obtenga materiales de gemelos para estudiar. La posición única de Mengele en Auschwitz ofrece una oportunidad especial a este respecto. En el verano de 1944, Mengele y su asistente judío, el Dr. Miklos Niskli, enviaron gran cantidad de materiales científicos al instituto, incluidos los cuerpos de gitanos asesinados, órganos internos de niños muertos, los esqueletos de 2 judíos asesinados y muestras de sangre de mellizos infectados con tifus por el propio Mengele. El Dr. Munch, quien fue detenido por los estadounidenses después de la guerra y tras ser identificado como médico de Auschwitz, fue extraditado a Polonia en 1946 para ser juzgado en Cracovia. Fue acusado de inocular malaria a los presos y un suero que causaba reumatismo. Sin embargo, muchos expresos testificaron en apoyo de Munch. El tribunal lo absolvió el 22 de diciembre de 1947. La absolución del tribunal se basó, entre otras cosas, en su negativa a participar en las elecciones de los 41 miembros del personal de Auschwitz juzgados en Cracovia. Solo Munch fue absuelto. Fue llamado el hombre bueno de Auschwitz por haber salvado a los prisioneros de la muerte en la cámara de gas. Este doctor Munch estaba destinado al Instituto de Higiene Racial en Raskow, un subcampo de Auschwitz, y describía así a Joseph Mengele. Le consideraba un nacionalsocialista convencido, que nunca cuestionó la norma de poner en práctica la solución final en el campo. Era un oportunista. Durante esa época la ideología tenía una gran importancia. Himmler fue uno de los grandes místicos nazis y es posible que la investigación pseudocientífica se realizara para complacer a Himmler. Realmente el objetivo fundamental de Mengele era ser profesor en la universidad después de la guerra. Otro de los experimentos llevados a cabo por Mengele era el de intentar cambiar la pigmentación del iris inyectando diferentes tintes en los ojos de los prisioneros. Con este fin, utilizó a 36 niños de uno de los barracones del Birkenau para hacer pruebas en los ojos, pero el resultado fueron dolorosas infecciones, ceguera y tumores, que Mengele curó enviando a las cámaras de gas a todos sus pacientes. Wetzler Janku, un médico prisionero en Auschwitz, declaró: En junio de 1943 fui al campo de gitanos de Birkenau. Vi una mesa de madera. Sobre ella había muestras de ojos. Cada uno de ellos llevaba un número y una letra. Los ojos eran de color amarillo pálido hasta el azul claro, verde y violeta. A los niños les habían extraído los glóbulos oculares antes de enviarlos a las cámaras de gas. Los ojos estaban pinchados por una pared del laboratorio de Mengele como si de mariposas se tratase.
Pensé que había muerto y que ya estaba en el infierno. A los gemelos destinados a experimentos, Mengele los alojaba en zonas especiales, en el Barracón 14, Campo F de Birkenau, al que muchos prisioneros llamaban el Zoo. Por orden de Joseph Mengele, se les suministraba buena alimentación, camas confortables, condiciones de vida saludables con el fin de devolverles las fuerzas que habían perdido en las semanas en las que habían permanecido en el campo. El médico de la SS necesitaba niños completamente sanos para poder inocularles después enfermedades infecciosas, como la malaria o el tifus. Los gemelos eran trasladados al hospital del campo B2F para la llamada fase en vivo. Para estos experimentos, Mengele necesitaba niños vivos. Así es que desde julio de 1944 se fueron separando niños y niñas con aspecto ario hacia el B2F. Realmente es imposible saber el número de gemelos con los que Mengele experimentó. Algunos afirman que fueron cerca de 200 parejas de gemelos varones. A los niños del B2F se les tomaban medidas de cráneos, orejas, narices y otros rasgos externos. Después de tomarles estas medidas, se les obligaba a desnudarse y se les examinaba durante horas, incluso días. Cuando finalizaban, comenzaban las torturas. Se les realizaban intervenciones quirúrgicas sin ningún tipo de anestesia. Se les realizaban amputaciones o punciones lumbares. Se les inoculaba tifus o malaria o se les practicaba heridas esperando que se les infectasen para ver cómo reaccionaba el gemelo. De las cobayas de Joseph Mengele, centenares murieron en estas etapas. Entre las 44 páginas del sumario del juicio en Alemania Occidental, existen varios alegatos sobre la muerte de alrededor de 153 niños, a los que se afirma que Joseph Mengele mató con el único fin de diseccionarlos. También en dicho sumario se habla de torturas a mujeres. Ernest Michael, que era camillero en Auschwitz, recuerda: Nos obligaron a llevar a 8 mujeres jóvenes al laboratorio de Mengele. Vi a Mengele de uniforme, de pie, rodeado por otros 3 o 4 SS. Había máquinas eléctricas, pero nunca había visto nada semejante. Cada vez que hacíamos pasar a una joven, un oficial la desnudaba. Nos íbamos rápidamente porque nadie quería estar cerca de Mengele mucho tiempo. Después de un rato, cesaban los gritos del interior. Cuando nos las llevábamos, de las 8, 2 estaban muertas, 5 en coma y a una la habían azotado salvajemente. Mengele estaba ahí de pie, hablando sobre ello tranquilamente. La única palabra que pude oír fue experimento. Cuando el Ejército Rojo estaba a punto de llegar al campo de Mengele, se le acusaba ya de diversos delitos, como haber realizado transfusiones de sangre y extracciones o amputaciones, haber sometido a un grupo de monjas polacas a rayos X, muchas de las cuales sufrieron terribles quemaduras en sus órganos genitales, haber realizado trasplante de médula ósea, haber operado y extraído órganos masculinos, haber extraído los ojos a niños, o haber ejecutado a 10 mujeres jóvenes con el fin de extraerle los músculos de los pechos y de los muslos para realizar cultivos para los experimentos genéticos, entre otros muchos sádicos experimentos. El doctor Tobias Brocher, famoso psicoanalista de la Fundación Menninger, que había estudiado la conducta de Mengele, afirmó ante el Tribunal de Frankfurt am Main: Mengele no tenía placer en infligir dolor, sino en el poder que ejercía al ser hombre que decidía entre la vida y la muerte con la ideología de un médico de campo de concentración. Mengele tenía la característica narcisista del profesional. En la subcultura de la medicina, en su conjunto, hay una división entre lo que se hace y las emociones que se experimentan, entre los médicos que siguen un método estrictamente científico y los que se preocupan por los pacientes. En Alemania, esta división quedó patente con el programa para la eutanasia de los enfermos mentales. Los médicos del programa de eutanasia habían racionalizado que las personas a las que condenaban estaban mejor así y que iban a morir de todas formas. La crueldad de Mengele no tenía parangón alguno. A una mujer rusa le arrebató el bebé que llevaba entre sus brazos y lo arrojó a un montón de cadáveres. A un policía judío de los guetos que colaboraba con los nazis, denominados capos, que volvió a mezclar a aquellos que debían morir en las cámaras de gas con los que debían salvarse para el trabajo, le descerrajó un tiro en la cabeza. Mató de un disparo a una niña de 16 años
que se había encaramado a un tejado muerta de miedo. Un anciano que había sido seleccionado para morir quiso despedirse de su hijo, que se encontraba en la fila de los que iban a salvarse. Mengele le golpeó en la cabeza con una barra de hierro matándolo en el acto. El caso más horrible contra Joseph Mengele se refería a una ocasión en que ordenó que 300 niños fueran quemados vivos en una gran hoguera. Un prisionero ruso llamado Anani Silovovspetko declaró ante el tribunal: Al cabo de un rato llegó un grupo muy grande de oficiales de la SS en moto. Mengele llegó en coche. Entraron en el patio y se bajaron. Después rodearon las llamas que ardían horizontalmente. Esperábamos a ver qué pasaba. Poco después llegaron varios camiones de basura cargados de niños. Habría unos 10 camiones. Cuando entraron en el patio, uno de los oficiales dio una orden y los camiones comenzaron a maniobrar hacia la hoguera y empezaron a arrojar a los niños al fuego. Los niños empezaron a gritar y algunos conseguían huir del pozo de fuego. Un oficial se acercaba con un bastón y volvía a arrojar al fuego a aquellos que habían conseguido escapar. Jos y Mengele estaban presentes dando órdenes. El primer grupo de niños era de Dnepropetrovsk. Los comandantes de la zona me dijeron que resultaba difícil envenenar a los niños en las cámaras de gas, así es que los quemaban en un hoyo. Todos eran menores de 5 años. Escuché que habían sido traídos desde una guardería o un orfanato. Después me dijeron que los niños que habían traído y quemado habían sido arrebatados a sus madres. También, el 31 de julio y el 2 de agosto de 1944, Mengele ordenó la liquidación del campo de gitanos. Un total de 2.987 gitanos fueron enviados a las cámaras de gas y el resto, 1.408, al campo de concentración de Buchenwald. Robert J. Lifton, profesor de psicología de la Universidad de Columbia, escribe lo siguiente: Con el yo de Auschwitz, el potencial de Mengele para el mal se hizo real, incluso aunque mantuviera de su yo anterior, entre los cuales se encuentra el afecto por los niños. En este proceso, cada uno de los yos se comportaba como un total. El yo de Auschwitz le permitía desenvolverse en un entorno sanguinario y explotar sus recursos humanos con una eficacia considerable, y el yo anterior le permitía mantener la sensación de decencia. Su fuerte compromiso con la ideología nazi era el puente, la conexión necesaria entre los dos. Un buen ejemplo de los yos de Lifton sería, según Posner y Ware, autores de la mejor biografía de Mengele, el caso de un grupo de niños judíos que se vieron afectados por dolorosas úlceras en la boca. El médico de la SS buscó un remedio para aliviarles el dolor y finalmente sanarles para, una vez que estaban curados, enviarlos a todos a las cámaras de gas. O el caso de una madre judía que estaba a punto de dar a luz. Mengele ayudó a la parturienta con toda la serie de precauciones que se toman en estos casos. Una vez que comprobó que ambos, madre e hijo, estaban perfectamente, los envió a la cámara de gas. En diciembre de 1944, aún seguía haciendo experimentos en Auschwitz, a pesar de que los aliados no paraban de bombardear a Alemania. El 5 de diciembre trasladó a 16 mujeres que sufrían enanismo y realizó experimentos con ellas durante 3 días. Por fin, la noche del 17 de enero de 1945, Mengele abandonó el campo de concentración salvando todos los archivos que pudo sobre sus experimentos con gemelos, enanos y lisiados. El día anterior, se había ocupado de ordenar a los guardias de la SS que quedaban en Auschwitz que destruyesen todas las pruebas sobre los experimentos que había llevado a cabo. Por ejemplo, se desmontó la pesada mesa de disección de mármol y se tapó el agujero que dejó en el suelo. Se quemaron también todos los gráficos y cualquier prueba de los experimentos llevados a cabo por los médicos de la SS en Auschwitz-Birkenau. Por último, un escuadrón de la Waffen-SS dinamitó los hornos crematorios y ejecutó a todos los prisioneros que no pudieran andar. A partir de esa noche de enero de 1945, Joseph Mengele ya no dejaría de correr durante los 34 años siguientes. Cuando las primeras unidades de reconocimiento del ejército soviético llegaron hasta las puertas de Auschwitz el 27 de enero de 1945, el médico de la SS se encontraba a casi 300 kilómetros de distancia, en el campo de concentración de Gross-Rosen, en Silesia. Allí permaneció hasta que el 18 de febrero tuvo que huir debido al rápido avance soviético. En mayo de 1945, Mengele se hallaba en la ciudad de Saas, en los Sudetes,
en la zona de Checoslovaquia ocupada por Alemania. Ya no se llamaba Josef Mengele y tampoco llevaba su tétrico uniforme de verde de la SS, sino el del oficial de la Wehrmacht. Al parecer, según fuentes de la contrainteligencia militar estadounidense, Mengele abandonó Auschwitz en la noche del 17 de enero llevando consigo sus notas y experimentos, principales pruebas de los actos inhumanos cometidos por aquel ángel de la muerte. El médico se dirigió hacia el oeste huyendo del avance soviético. 10 días después, exactamente el 27 de enero, alcanzó el campo de concentración de Gross-Rosen, donde permaneció por espacio de 3 semanas. El avance ruso era rápido, por lo que el doctor Mengele se vio obligado nuevamente a recoger sus escasas pertenencias y unirse a una unidad del ejército alemán. Con ellos estuvo por un plazo de 2 meses hasta que el 2 de mayo, la unidad alcanzó la ciudad de Saas, donde Mengele tenía un gran amigo, el doctor Otto Hans Kachler, que operaba heridos en un hospital de campaña. Kachler declaró a la inteligencia estadounidense que cuando se encontró con su amigo Mengele lo vio muy deprimido y hablando abiertamente de suicidio. En esos días la radio alemana ya había anunciado la muerte de Hitler, defendiendo heroicamente la capital y la cancillería del avance ruso. Según Kachler, Mengele se negaba a creer que las informaciones sobre el suicidio del Führer fueran ciertas. También admitió a su amigo que había formado parte del operativo de selección de prisioneros cuando estos llegaban a los andenes de Auschwitz. El doctor Otto Hans Kachler consiguió el permiso para unirse a la unidad a la que también marchaba su amigo Josef Mengele. Durante los días siguientes, el médico de la SS estuvo muy nervioso. Sabía que si era capturado y sus notas examinadas, sería sentenciado a muerte y ejecutado. El 8 de mayo de 1945, día de la rendición alemana, la unidad de Mengele acampó en las montañas Erzgebirge en Sajonia, a unos 30 kilómetros al nordeste de Saas. El área no había sido aún invadida por nadie, ni por rusos ni por estadounidenses. La zona se encontraba en tierra de nadie. A medida que avanzaban los días, comenzaron a crecer los rumores entre los miembros de la unidad sobre la verdadera identidad de Mengele. El coronel Fritz Ullmann, oficial jefe de la unidad, declaró a sus interrogadores que no recordaba el nombre que usaba Mengele. Tal vez serían 4 o 5 nombres diferentes, pero estoy seguro de que él sabía que yo conocía su identidad de la SS. Difícil de sorprender, Mengele sabía que sería cuestión de tiempo que la inteligencia militar aliada diera con su paradero. La comida era cada vez más escasa y los rumores de una posible ocupación soviética de la zona eran cada día más intensos. A mediados de junio, la unidad decidió entregarse en una región de Baviera a las fuerzas de ocupación estadounidenses, en el área conocido como Zona de Ocupación Americana. En diversos vehículos y ambulancias militares se formó una amplia columna. Tras pasar por diversos bloqueos de carreteras, el convoy alcanzó el sector americano. El 15 de junio, Mengele fue enviado al campo de prisioneros de guerra, POW, en Schwarzstein, a unos 120 kilómetros al norte de Nuremberg. Los americanos no se habían dado cuenta de que tenían entre sus manos a un pez gordo de la SS, un pez al que la inteligencia estadounidense tenía registrado como un tal Josef Mengele. En aquel momento, su apodo de Ángel de la Muerte aún no era conocido. Nadie sabía quién era y mucho menos que fuese un oficial de la SS. Cuando Josef Mengele se incorporó a la SS en 1938, se negó a tatuarse su grupo sanguíneo bajo el brazo, tal y como establecían las ordenanzas de la SS. Aquello le salvaría de ser detenido en varias ocasiones. Cuando los aliados detenían a un alemán, lo primero que hacían era obligarle a quitarse la camisa y a levantarse los brazos para saber si había pertenecido a la SS. Mientras Mengele se paseaba con plena libertad por los campos de batalla de una Europa devastada por la guerra, las unidades de búsqueda de criminales de guerra de Polonia, Francia, Yugoslavia, Gran Bretaña y Checoslovaquia tenían ya en sus listas a un tal doctor Josef Mengele Lagerratz Auschwitz KZ. Incluso se había incorporado este nombre a las listas del primer registro central de criminales de guerra y sospechosos para la seguridad, Crowcas. Esta lista estaba siendo recopilada por el alto mando aliado en París.
Puesto en libertad por los estadounidenses, tras pasar por un par de campos de prisioneros, Mengele adoptó el nombre de Fritz Ullmann y se dirigió hacia la ciudad de Donauwörth, donde encontraría refugio en casa de un amigo, el Dr. Miller. El médico de la SS pidió a la esposa de Miller que se pusiera en contacto con Irene, su mujer, refugiada en Autenried. Solo debía indicarle que estaba a salvo. Otro golpe de suerte lo tuvo el mismo día de su llegada a la casa de un amigo, cuando una patrulla estadounidense de contrainteligencia asaltó la vivienda y detuvo a Miller para ser interrogado por su papel en el partido nazi durante la guerra. A Mengele le acompañó la fortuna cuando los militares estadounidenses decidieron no registrar todas las habitaciones de la casa. Si lo hubieran hecho, habrían descubierto que, debido a la sorpresa del asalto, a Mengele no le había dado tiempo a ocultarse en ningún otro lugar y podían haber detenido a uno de los mayores criminales de guerra nazis. Pero el médico de la SS estaba de suerte. A Irene, la esposa de Mengele, las buenas noticias procedentes de la señora Miller la reconfortaron. A pesar de todo, tanto la familia Mengele como los habitantes de Günzburg, ciudad natal del médico, no creían las informaciones aparecidas en el servicio de noticias de la BBC para Alemania, en las que demostraban los crímenes cometidos por el médico de Auschwitz. En la mañana del 11 de junio de 1945, tocaron la puerta en la casa de los Mengele. 3 militares estadounidenses se identificaron como miembros del CIC, la contrainteligencia militar. Buscaban al ángel de la muerte de Auschwitz. Irene respondió que lo más probable era que su marido hubiera muerto, pero realmente el médico de la SS languidecía en tierra de nadie, atrapado en la región de Silesia entre las tropas soviéticas y estadounidenses. A pesar de no tener ninguna confirmación de la muerte de Mengele, los aliados aceptaron como válida la explicación de Irene. Pero Joseph Mengele no iba a estar demasiado tiempo oculto en la casa de los Miller. Tras un breve paso por la zona soviética con el único fin de recuperar sus notas y cuadernos, decidió poner rumbo a Múnich. Allí buscaría refugio en casa de un farmacéutico que había servido junto a Mengele en la división Viking en enero de 1942. La pareja revelaría años después que Mengele se defendía de las acusaciones aliadas asegurándoles: No tengo nada que ocultar. En Auschwitz pasaban cosas terribles y yo hice todo lo que pude para ayudar. No se puede hacer todo. Sucedían auténticos desastres. Yo solo pude salvar a algunos. Nunca maté a nadie, ni hice daño a nadie. Puedo demostrar que soy inocente de todo lo que me acusan. Estoy organizando los hechos para mi defensa. Quiero entregarme y que mi nombre quede limpio en un juicio. De la casa de Múnich, Mengele salió hacia Riedering, una pequeña ciudad de Baviera. Allí recibiría refugio de una pareja de médicos amigos de los Miller. Las zonas agrícolas de Alemania necesitaban mano de obra, debido en parte a que los jóvenes que trabajaban en las granjas habían muerto durante la guerra. El médico convenció a Mengele de que los estadounidenses jamás peinarían granja por granja toda Alemania y que en Riedering estaría más seguro que en Múnich. En agosto de 1945 ya se habían firmado el Acuerdo de Londres, en el que las 4 potencias ganadoras anunciaron que presentarían acusaciones formales contra 24 líderes nazis ante un tribunal militar internacional que se establecería en la ciudad de Nuremberg. Estaba claro para Mengele que los aliados no iban a permitir ni a Alemania ni a los alemanes enterrar el pasado. El 30 de octubre de 1945, Mengele encontró trabajo en la granja de George y Maria Fischer. El lugar era la típica zona rural a los pies de los Alpes bávaros, donde se cultivaban patatas y trigo. Alois Fischer, el hermano de George, declararía años después: Solo buscaba un lugar para ocultarse después de la guerra. Era evidente que tenía algo que esconder, algo sucio. Debía ser un nazi y pensábamos que era uno de los jefes. Cuando llegó tenía solo el traje de franela gris que llevaba puesto. No era de mala calidad, pero tampoco era muy bueno. Aparte de eso, no tenía nada, ni siquiera cosas para lavarse. Cuando llegó tenía las manos muy finas. Nunca había trabajado antes, por lo menos no en una granja. No sabía ordeñar las vacas, pero nunca se hablaba mucho. Sobre su persona, sobre su pasado en la guerra, jamás dijo palabra alguna y nosotros no se lo preguntamos.
y tampoco quería que le preguntáramos sobre eso. Todos lo teníamos claro. No era simpático ni antipático, pero siempre se mostraba controlado y disciplinado. Mengele parecía muy fuerte, como un gato. También era muy inteligente. Hablaba con un ligero acento bávaro, siempre con tranquilidad y concisión. Era evidente que procedía de una familia de clase alta. Nunca vino nadie a visitarlo y él tampoco salía de la casa, especialmente al principio. Era un hombre amargado, un fiel creyente del nazismo que aún no entendía que está en el bando perdedor. También estaba resentido porque un hombre como él, con su gran cultura, con sus conocimientos, estuviera recolectando patatas en una granja. Incluso llegaba a odiar a George y a Maria Fischer, a los que veía como seres inferiores. El destino era cruel con el médico de Auschwitz. De seleccionar seres humanos, había pasado a seleccionar patatas. A principios de 1946, Mengele estaba perfectamente informado sobre los diferentes juicios abiertos contra los criminales de guerra, tanto en Alemania como en los países ocupados. En el mes de abril del mismo año supo, por ejemplo, que su nombre había sido pronunciado por vez primera en uno de los juicios. Rudolf Höss, comandante de Auschwitz entre el 4 de mayo de 1940 y el 1 de diciembre de 1943, y nuevamente entre el 8 de mayo del 44 y el 18 de enero de 1945, había mencionado el nombre de Josef Mengele cuando subió al estrado como testigo en los juicios de Nuremberg. Durante el juicio, el Dr. Kaufmann, abogado de Ernst Karlsbrüder, preguntó al excomandante de Auschwitz: ¿Qué es lo que usted sabía de los denominados experimentos médicos llevados a cabo sobre prisioneros vivos? Höss contesta: los experimentos médicos se llevaban a cabo en muchos campos. Por ejemplo, en Auschwitz, el profesor Klauber y el Dr. Schumann hicieron experimentos sobre la esterilización, y el Dr. Mengele, el oficial médico de la SS, hizo experimentos con gemelos. El 25 de mayo de 1946, Höss fue entregado a las autoridades polacas para ser juzgado por asesinato por el Tribunal Supremo Nacional de Polonia. Su juicio duró del 11 al 29 de marzo de 1947. Durante el juicio, Höss fue acusado de asesinar a 3.500.000 personas. En pleno alegato final, interrumpió al fiscal para apostillar: No, se equivoca. Solo 2.500.000. El resto murió de enfermedades y hambre. El 2 de abril de 1947, Rudolf Höss fue condenado a morir ahorcado. La sentencia se llevó a cabo el 16 de abril del mismo año junto al crematorio del antiguo campo de Auschwitz. Josef Mengele sabía, desde el momento en el que Höss pronunció su nombre, que ya era un hombre marcado de por vida y que jamás podría volver a Alemania si conseguía huir al extranjero. Su convicción de que tal vez podría convencer de su inocencia a un tribunal y a un jurado objetivo iba diluyéndose cada vez más ante las noticias que iban apareciendo sobre los juicios de los médicos, el primero de ellos entre 1945 y 1946. En este caso, 20 de los 23 acusados eran médicos, 7 fueron condenados a muerte por ahorcamiento y otros 5 a cadena perpetua. Mengele conocía a la mayor parte de ellos. Por ejemplo, al Dr. Fritz Klein, el único médico que compartía con Mengele el honor de no haber necesitado ni una sola copa antes de llevar a cabo la selección en los andenes de Auschwitz. Klein, detenido por los británicos, fue ejecutado en la horca el 13 de diciembre de 1945. O al Dr. Werner Roth, médico y dentista, detenido después de la guerra por los británicos. Roth fue juzgado por el asesinato de 4 mujeres, de las cuales 3 eran agentes británicas del SOE, Ejecutivo de Operaciones Especiales, que trabajaban para la resistencia francesa. La investigación reveló que Roth había administrado las inyecciones letales a las agentes. El médico fue ejecutado en la horca el 11 de octubre de 1946. Mengele también conocía a Edward Wirtz, médico jefe de Auschwitz, que se suicidaría el 20 de septiembre de 1945, antes de ser llevado a juicio por los británicos. Lo que Mengele peor entendió fueron las sentencias a muerte para aquellos médicos que habían participado en el programa de eutanasia Acción T4. Sencillamente,
porque no había mayor defensor de la eutanasia para aquellos que tenían una vida sin valor que el propio Mengele. Enfrentados a la idea de que si el ángel de la muerte era capturado sería ejecutado en la horca, al igual que todos sus colegas de Auschwitz, su padre Karl y su esposa Irene se dedicaron en cuerpo y alma a intentar demostrar que Joseph había muerto al final de la guerra. La oficina del Consejo Superior para los Crímenes de Guerra aceptó la versión de Karl e Irene sin hacer demasiadas preguntas o sin llevar a cabo una investigación más profunda. Alguien incluso escribió a mano una nota en el expediente de Joseph Mengele archivado en la Oficina de Crímenes de Guerra. Queremos comunicar que nuestros archivos demuestran que el Dr. Mengele murió en octubre de 1947. El general Telford Taylor, jefe del Consejo de Estados Unidos para Crímenes de Guerra en Nuremberg, ayudó a crear, sin saberlo, la cobertura que Mengele necesitaba para poder huir de Europa al afirmar, sin ningún tipo de duda, a Washington que, según sus datos, Joseph Mengele estaba muerto desde octubre de 1947. Meses antes de la supuesta muerte de Mengele, el agente Benjamin Gorby del 970 Cuerpo de Contrainteligencia había recibido la información de que Mengele había sido detenido y así lo reflejó en un informe que acabó en Washington. Realmente no existía ninguna prueba de que Mengele hubiera sido detenido en Viena, según una investigación llevada a cabo por la Oficina de Investigaciones Especiales del Departamento de Justicia. Los franceses, por su parte, establecieron en documentos oficiales que Mengele había sido capturado por las fuerzas estadounidenses durante 1946 o 1947, que sabían que era el médico de Auschwitz y que lo dejaron en libertad el 20 de febrero de 1946. El otoño de 1948, Joseph Mengele era ya plenamente consciente de que jamás tendría un hueco ni en la nueva República Federal de Alemania ni en la empresa familiar en Günzburg. En aquella época, y debido a la necesidad de reconstruir el país, no había ni una sola obra donde no operase una máquina de la empresa Karl Mengele e Hijos. El patriarca confiaba en que la histeria colectiva desatada por los crímenes de guerra fuera diluyéndose con el paso del tiempo y que su hijo Joseph pudiera regresar a casa para ayudar en la empresa familiar. Pero eso era solo una utopía, ya que el propio Joseph Mengele había decidido que iba a huir de Europa. La prosperidad de la familia Mengele permitiría pagar sobornos, documentos falsos y pasajes de barco para que Joseph pudiera huir hacia Sudamérica. Tal vez, hasta el último minuto antes de subir al barco que le llevaría lejos de Europa, Mengele pensó que podría librarse de una condena si era detenido. Por ejemplo, al Dr. George Reno, uno de los médicos implicados en el programa de eutanasia, se le permitió no comparecer ante el tribunal debido a su mala salud. Dos médicos amigos del propio Reno alegaron que el antiguo médico de la SS estaba a punto de morir. Realmente, George Reno viviría 34 años más, falleciendo de muerte natural el 4 de octubre de 1997, sin que nadie le molestara en lo más mínimo, pese a haber participado en el asesinato de más de 28,000 personas. Justo antes de huir, Mengele pudo encontrarse con su esposa Irene. Le dijo que deseaba que ella y Rolf se reunieran con él en Argentina, una vez que se hubiera establecido en aquel país, pero Irene le dijo que no se iría con él. Rolf Mengele declararía años después: Mi madre no quería esconderse con él, amaba a Alemania y a Europa, apreciaba la cultura, ya que había estudiado historia del arte y tenía una relación muy estrecha con sus padres. Además, en 1948 había conocido a Alfons Hackenkoss, que se convertiría en su segundo marido. Sin embargo, para ella fue una decisión difícil porque todavía sentía ternura por Joseph. Hizo un esfuerzo consciente para borrar su imagen de la memoria y acabar con sus sentimientos por él. La ruta de evasión de Mengele se inició en las cercanías de Günzburg, donde cogió un tren hasta Innsbruck. Allí se detuvo en un refugio en Steinstadt, a los pies del paso de Brennero. Era el 17 de abril de 1949. En Steinstadt pasó tan solo una noche, antes de cruzar a Italia acompañado de un guía. Una vez en suelo italiano, Mengele se subió a un tren que se dirigía a Vipiteno, en la provincia de Bolzano.
en la pequeña ciudad italiana se instaló en una posada, la Cruz de Oro. Allí tenía reservada una habitación a nombre de Fritz Hollmann. Le entregaron una falsa tarjeta de identidad alemana. Josef Mengele pasó cerca de un mes en aquella posada aprendiendo de memoria todos los detalles de la siguiente etapa de su ruta de evasión. Desde Vipiteno se trasladó a Bozen, a donde llegó a mediados de mayo del 49. Allí se reuniría con un hombre llamado Kurt, responsable de sacarle de Europa y trasladarlo a Sudamérica. Kurt le comunicó a Mengele que le había reservado un pasaje rumbo a Buenos Aires en el vapor Nordkind, que partiría desde el puerto de Génova dentro de 2 semanas. Pero había otro asunto importante que había que resolver: el pasaporte. Mengele compraría un pasaporte de la Cruz Roja al entonces cónsul suizo en Génova. Cuando todo estuvo arreglado, el propio Mengele, acompañado de Kurt, se presentó en el consulado para recoger el documento. Kurt presentó a su amigo como Helmut Gregor. Gregor había nacido tan solo 5 meses después que Mengele. Era católico, al igual que Mengele, y era alemán, al igual que Mengele. Ahora, tan solo necesitaba un visado de viaje argentino. Una vez conseguido el visado, el exmédico de la SS necesitaba otro visado de salida, solo que esta vez debían concederlo los italianos, y para lograrlo tendría tan solo 3 días. El Nordkind tenía prevista su salida el 25 de mayo. Josef Mengele se dirigió entonces hasta la zona de los funcionarios italianos y se presentó ante uno de ellos. Le entregó una carpeta en la que había introducido un billete de 20.000 liras. Cuando el funcionario vio el billete, llamó a un policía que estaba cerca. El policía trasladó a Mengele hasta una comisaría cercana, donde comenzó a interrogarle. Después de pasar 3 semanas en la cárcel, Josef Mengele perdió toda esperanza de poder huir al otro lado del Atlántico. La inmigración italiana sabía que sus papeles eran falsos, pero misteriosamente la policía lo dejó en libertad. Al parecer, un funcionario corrupto amigo de Kurt había conseguido solucionar el problema. Mientras se dirigía hacia un hostal con $45 en el bolsillo, descubrió que el Nordkind aún seguía amarrado en el muelle. Al parecer, cuando se disponía a partir, el capitán descubrió una avería en una de sus máquinas y tuvo que esperar en Génova 3 semanas a que le llegara la pieza de repuesto para poder repararla. El 16 de junio de 1949, el vapor Nordkind zarpó por fin hacia Buenos Aires. En uno de los camarotes de segunda clase viajaba un tal Helmut Gregor. Una voz que salía a través de un altavoz de cubierta indicó que habían cruzado las 3 millas y que desde ese momento se encontraban fuera de las aguas territoriales italianas. El antiguo médico de Auschwitz, Josef Mengele, había conseguido huir. El Nordkind atracó en el puerto de Buenos Aires el 26 de agosto de 1949, pero la llegada del supuesto paraíso se torció cuando Mengele descubrió que no había nadie esperándolo. Al día siguiente, comenzó a buscar trabajo y una casa en donde vivir. Sus primeros trabajos en Argentina serían de lavaplatos, camarero, carpintero y finalmente cargador en los muelles. Además, residía en una humilde casa sin ventanas, compartida con un ingeniero brasileño en el barrio bonaerense de Vicente López. Su suerte comenzó a cambiar cuando un simpatizante nazi con el que él contactó le ofreció una habitación en su casa, en el acomodado barrio de Florida. Desde febrero de 1951, se convirtió en agente oficial de la empresa Carl Mengele e Hijos en el sur de América, realizando frecuentes viajes a Uruguay y Paraguay. 3 años después, en 1954, ya había ahorrado suficiente dinero como para comprar acciones de una empresa maderera y para alquilar una casa en el barrio residencial de Olivos. Después de obtener una copia de su certificado de nacimiento en 1956, a través de la Embajada de Alemania Occidental, a Mengele se le otorgó un permiso de residencia extranjero argentino bajo su nombre real y utilizó este mismo documento para obtener un pasaporte de Alemania Occidental, también bajo su nombre real. Con estos mismos documentos viajó a Europa, donde se reuniría en Suiza con su hijo Rolf, y aprovechó para pasar una semana junto a su familia en Günzburg. A su regreso a Argentina, en septiembre de ese mismo año, Josef Mengele comenzó a vivir bajo su nombre real. Preocupado de que se descubrieran sus antecedentes nazis y sus actividades en Auschwitz en tiempo de guerra, decidió realizar un viaje de negocios a Paraguay,
donde se le otorgaría la ciudadanía en mayo de 1959 bajo el nombre de José Mengele. En Alemania Occidental, durante una búsqueda de registros públicos, Hermann Leibbein, secretario general del Comité Internacional de Auschwitz, encontró los documentos de divorcio de Joseph Mengele de su esposa Irene, en el que se indicaba una dirección en Buenos Aires. El 5 de junio de 1959, Leibbein y el casanazis Simon Wiesenthal presionaron al gobierno de Konrad Adenauer para que redactara una orden de detención y extradición. Inicialmente Argentina rechazó la solicitud porque el fugitivo Mengele ya no vivía en la dirección indicada en los documentos. Además, cuando se aprobó su extradición el 30 de junio de 1960, Mengele ya había huido a Paraguay para ponerse bajo el protector manto del dictador Alfredo Stroessner. Allí viviría en una estancia llamada Nueva Baviera, cerca de la frontera con Argentina, propiedad de Alban Krug, un amigo de Hans Rudel, el as de la Luftwaffe. En noviembre de 1959, Joseph Mengele se sintió lo suficientemente seguro como para abandonar su refugio argentino y viajar a Alemania para asistir al funeral de su padre en la ciudad de Günzburg. Allí todos los ciudadanos trabajaban para la Carl Mengele e hijos, y además confiaba en que nadie se fijaría en él, y menos aún cuando antiguos camaradas de la SS campaban a sus anchas libremente por suelo europeo sin ser molestados lo más mínimo por las autoridades de ocupación aliadas. Entre estos se encontraban Klaus Barbie, el carnicero de Lyon, el SS Willy Wigbaum, antiguo jefe de la unidad en el campo de batalla de la Oficina Central de Seguridad del Reich, que fue quien detuvo a la mayor parte de los implicados en el atentado contra Hitler, o el joven Hans Sommer, quien planeó en 1941 la voladura de varias sinagogas de París. Cuando Adolf Eichmann fue capturado por agentes del Mossad en Buenos Aires en mayo de 1960, Mengele sin duda empezó a temer por su seguridad y decidió pasar a la clandestinidad para evitar su posible captura. Se cree que Mengele partió de Brasil en el otoño de 1960. Sin duda, debió redoblar su cautela cuando se enteró por los periódicos del asesinato de Herbert Kukurs, al que llamaban el carnicero de Riga, el 23 de febrero de 1965 por parte de un supuesto comando del Mossad. No obstante, hay evidencias que sugieren que pudo haber visitado Paraguay durante largos periodos de tiempo después de que trasladase su residencia definitiva a Brasil. Bajo presión internacional, especialmente del Congreso de los Estados Unidos, Paraguay revocó la ciudadanía de Mengele en 1979, alegando que había estado ausente del país por muchos años y que por lo tanto, al no cumplir los años de residencia necesarios, se le retiraba la ciudadanía. Mengele decidió entonces viajar solo a Brasil. Después del descubrimiento de 1985 de los restos de Mengele, se hizo evidente que, mientras estaba en Brasil, se benefició de la ayuda de varias personalidades, además de su familia en Günzburg. El más importante de estos fue Wolfgang Gerhard, un austriaco que se había establecido en Brasil en 1948. Gerhard proporcionó a Mengele amistad y un lugar seguro para vivir en el área de Sao Paulo. Otro varapalo al antiguo médico de la SS llegaría en 1964, cuando la Universidad de Medicina de Frankfurt pidió al médico nazi que se presentara ante un comité de ética por violación del juramento hipocrático. Joseph Mengele rechazó la comparecencia y el comité de ética le retiró todos los títulos a causa de los crímenes que cometió como médico del campo de concentración de Auschwitz. Se sabe que aquella decisión provocaría en Mengele una profunda depresión que le duraría varios meses. El interés mundial por la figura de Joseph Mengele volvió a despertarse en 1976, tras el estreno de la película Marathon Man, en la que Christian Searle, un sádico médico nazi basado en la figura de Mengele interpretado por Laurence Olivier, intentaba recuperar una fortuna en diamantes robados a familias judías durante la Segunda Guerra Mundial. Y 2 años después, en 1978, con el estreno de la película Los Niños de Brasil, protagonizada por Gregory Peck en el papel de Joseph Mengele y Laurence Olivier en el papel del casanazis Ezra Lieberman, cuyo nombre real Simon Wiesenthal. La película, basada en la novela de Ira Levin,
mostraba una conspiración por parte de antiguos jerarcas nazis liberados por Mengele para establecer un cuarto Reich. Al final, el personaje era capaz de superar la personalidad real de Joseph Mengele. En 1977, 2 años antes de su muerte, tras su encuentro en Sao Paulo con el Dr. Mengele y su hijo, este afirmó que su padre no estaba en absoluto arrepentido y que no sentía ninguna vergüenza. Rolf recuerda también que durante el encuentro con su padre, Mengele intentó convencerle de que algunas razas, incluida la judía, eran inferiores y estaban predestinadas a la desaparición. Le dije a él que fuera lo que le hubieran hecho o dejado hacer él u otros en Auschwitz, me parecía profundamente detestable, ya que consideraba que Auschwitz era uno de los ejemplos más atroces de inhumanidad y de brutalidad. Dijo que no me entendía. Él fue allí, tenía que cumplir su obligación y las órdenes que recibía. Dijo que todo el mundo tenía que hacer lo mismo si quería sobrevivir. Era el instinto básico de conservación. Dijo que no había podido detenerse a pensar. Desde su punto de vista, él no era personalmente responsable de los incidentes que tuvieron lugar en Auschwitz. Dijo que él no había inventado Auschwitz, que ya existía. Dijo que quería ayudar a la gente del campo de concentración, pero que solo podía hacer cosas hasta cierto límite. Por lo que se refiere a las elecciones, dijo que la situación era parecida a la de un hospital de sangre en tiempos de guerra. Si llegan 10 soldados heridos, el médico debe tomar la decisión casi instantánea sobre a quién va a operar primero. Cuando elige a uno, entonces con toda seguridad morirá otro. Mi padre me preguntó, cuando la gente llegaba a la estación, ¿qué se supone que debía hacer yo? Llegaban con enfermedades, medio muertos. Dijo que la situación allí estaba más allá de la imaginación de cualquier persona. Su trabajo había sido separar a los capaces de trabajar de los incapaces de trabajar. Dijo que intentó clasificar al mayor número de personas posible capaces de trabajar. Lo que hizo mi padre fue intentar convencerme de que de esa manera había salvado a miles de personas de una muerte cierta. Dijo que él no ordenaba que los llevaran a las cámaras de gas ni tenía ninguna responsabilidad sobre ese tema. También dijo que los gemelos del campo le debían la vida a él. Dijo que él, personalmente, nunca había hecho daño a nadie en su vida. Rolf Mengele incluso declaró para un documental titulado A la búsqueda de Mengele que su padre había intentado convencerlo de las diferencias entre la raza aria y los judíos. Me dijo que eran bien diferentes si se les comparaba con la raza aria. Aseguraba que tenía pruebas de que los judíos eran diferentes o anormales, pero no pudo aportar ningún dato convincente. La mayor parte de sus argumentos eran sociológicos, históricos o políticos. El hijo de Mengele supo entonces que era imposible discutir con su padre sobre el bien y el mal, sencillamente porque el médico de Auschwitz no tenía ningún sentido de la culpa y por lo tanto no discernía entre lo que estaba bien y lo que estaba mal, lo que era humano y lo que era inhumano. Lo cierto es que Rolf Mengele iba a convertirse en el perfecto representante de una sociedad, la alemana, que se sentía profundamente culpable de lo que hicieron sus padres. Un sentimiento que aún prevalece en la Alemania en 2018, con respecto a lo que hicieron los abuelos de las nuevas generaciones de alemanes. Con el paso de los años, la salud de Mengele se había ido deteriorando constantemente desde 1972, y en mayo de 1976, tras regresar de una excursión, sufrió un derrame cerebral. Aquel ataque le dejaría serias secuelas como la imposibilidad de usar el brazo y la pierna izquierdos. Además, Mengele sufría de presión arterial alta y una infección en el oído derecho le afectó seriamente el equilibrio. De vez en cuando, los mareos le impedían incluso el poder mantenerse de pie. También tenía problemas en la columna que le producían fuertes dolores, así como migrañas que le impedían poder ver la luz del día. Otras afecciones de Mengele eran alergias e insomnio, y estaba pendiente de someterse a una intervención quirúrgica de próstata. En las Navidades de 1978, un médico amigo suyo le diagnosticó una depresión profunda. Realmente Mengele ya había perdido todas las ganas de vivir. Un día estuvo a punto de caer en un pozo seco, si no lo hubiera evitado uno de los guardas de casa. En otra ocasión, los vecinos salieron corriendo a la calle cuando escucharon el chirrido de unos frenos para descubrir un autobús
empotrado contra una fachada y Joseph Mengele de pie en mitad de la calzada. En este estado mental, Mengele abandonó por última vez su casa en la avenida Alvarenga 555. Parecía que sabía que no iba a regresar. Se despidió de todo el mundo como si supiera que iba a morir. El lunes 5 de febrero, Mengele llegó a Bertioga, a unos 60 kilómetros al norte de Sao Paulo. Había ido a visitar a sus amigos Wolfram y Liselott Bossert. El verano brasileño estaba en su pleno apogeo. Los 2 primeros días permaneció encerrado en su habitación, en la casa de los Bossert. Sobre el mediodía del miércoles 7 de febrero de 1979, decidió dar un paseo por la playa. Eran pocas las personas que permanecían aún en la solitaria playa de Bertioga. La mayoría de los bañistas se habían retirado ya. Alrededor de una sombrilla, los Bossert y sus 2 hijos se entretenían levantando un castillo de arena. El más anciano del grupo, con la mano izquierda inmóvil justo al abdomen, contemplaba con una sonrisa los movimientos del matrimonio y sus 2 hijos. En un momento, sin que nadie lo observara, el hombre de 68 años se puso de pie, se acercó a la orilla y comenzó a caminar océano adentro. En la playa de Bertioga, la pendiente que forma la arena descendía con suavidad hacia el océano, por lo que se puede caminar decenas de metros sin que el agua sobrepase el pecho. El bañista caminó un buen trecho con determinación y cuando se volvió, descubrió que el niño más pequeño lo estaba observando. Mengele levantó su mano sana y le dedicó un saludo, pero, al hacerlo, perdió estabilidad y sus piernas se impulsaron hacia adelante, derribándolo. Con el primer trago de agua salobre, el antiguo médico de la SS sintió una quemazón en las entrañas. Con el segundo trago, más intenso que el anterior, intentó gritar, pero los ojos se le desorbitaron y la mano trató sin éxito de despegarse del abdomen. Con el tercer trago, Mengele sintió cómo una ola colosal caía sobre él. Él, que había decidido y ejecutado en ocasiones la muerte de miles de personas sin detenerse jamás a pensar qué se sentía en el preciso momento en que el último aliento abandona el cuerpo, se descubrió reflexionando sobre el particular mientras se hundía en las cálidas aguas de la playa de Bertioga. Fue entonces cuando Joseph Mengele supo que iba a morir. El joven Andreas Bossert recuerda los movimientos frenéticos realizados por Mengele antes de morir ahogado. Tuve que nadar con un brazo y arrastrarle con el otro, y el trayecto a la orilla me pareció interminable. Luchaba por intentar mantener su cabeza por encima del agua y sin hacer pie, así que me di cuenta de que no nos estábamos acercando a la playa. En cierto momento tuve la sensación de que ya no podía seguir sosteniéndolo. Pero de algún punto de mi subconsciente me vino un pensamiento: debía usar la fuerza de las olas. Así es que me puse a bucear con los talones firmemente asentados en la arena y sosteniendo el cuerpo por encima de la cabeza. Entonces todavía estaba vivo. Mengele sería enterrado pocos días después en el cementerio de Embu das Artes, bajo el nombre de Wolfgang Gerard, en una tumba que había sido comprada por el mismo Wolfgang Gerard, supuestamente para su uso propio. El 24 de julio de 1991, el gobierno del estado de Paraná hizo público un informe redactado en 1968 por Edith Erstein, un exagente de la policía, en el que aseguraba conocer el paradero de Mengele en Brasil. Las autoridades brasileñas sabían que el criminal de guerra nazi Joseph Mengele estaba viviendo en Brasil desde 1968, pero no lo detuvieron. Mientras diversos medios de comunicación de todo el mundo informan de avistamientos del ángel de la muerte de Auschwitz por diversos países, Simon Wiesenthal insistió aún en 1985, 6 años después de la muerte de Mengele, en que todavía estaba vivo. El 31 de mayo de 1985, por un aviso recibido en la Fiscalía de Alemania Occidental, la policía allanó la casa de Hans Sleimer, amigo de Mengele y gerente de ventas de la empresa familiar. Encontraron una libreta de direcciones codificada y copias de cartas dirigidas a Joseph Mengele. Entre los papeles se encontraba una carta de Wolfram Bossert que notificaba la muerte del médico. Las autoridades alemanas lo comunicaron a la policía de Sao Paulo, que se puso en contacto con Wolfram y Liselott Bossert. En el interrogatorio revelaron la ubicación real de su tumba. Los restos
fueron exhumados el 6 de junio de 1985 y un extenso examen forense confirmó con un alto grado de probabilidad, 98.8%, que el cuerpo era el del criminal de guerra nazi Josef Mengele. El 10 de junio, Rolf Mengele emitió un comunicado oficial admitiendo que el cuerpo era realmente el de su padre y que la noticia de su muerte se había mantenido en silencio durante los últimos 6 años con el fin de proteger a las personas que lo habían amparado durante años. Aún así, muchos no están convencidos. En 1992, las pruebas de ADN confirmaron por fin la identidad de los restos de Josef Mengele. Los miembros de la familia Mengele en Günzburg rechazaron repetidas solicitudes de los funcionarios brasileños para repatriar los restos a Alemania. Los huesos permanecen aún hoy almacenados en varias cajas metálicas en el Instituto de Medicina Forense de Sao Paulo y se utilizan como material educativo durante los cursos de medicina forense en la Facultad de Medicina de la Universidad de Sao Paulo. Para reconocer el cráneo y los huesos de Josef Mengele, se utilizó su ficha médica de la SS, en la que figuraba el grave accidente de moto sufrido durante sus primeros días en Auschwitz, cuando circulando a toda velocidad hacia Birkenau, chocó contra un camión cargado de armamento de la SS. Mengele resultó herido grave al romperse la cadera y recibir un fuerte golpe en el cráneo. Aquella fractura sirvió a los forenses de Brasil para dictaminar en julio de 1985 que el esqueleto encontrado había sufrido una fractura de cadera y que era compatible con el tipo de fractura que puede provocarse en un accidente de moto. El 27 de enero de 1985, con motivo del 40º aniversario de la liberación del campo de concentración de Auschwitz por parte de las tropas soviéticas, a la entrada del infierno donde Josef Mengele realizó sus sádicos experimentos, las asociaciones de víctimas y supervivientes del Holocausto decidieron colocar una gran placa de bronce, y en ella puede leerse lo siguiente: por siempre deja que este lugar, donde los nazis asesinaron alrededor de 1,5 millones de hombres, mujeres y niños, en su mayoría judíos de distintos países de Europa, sea un llanto de desamparo, una advertencia a la humanidad. Con estas palabras, culmino la lectura de este fragmento, una historia que nunca deja de ser desgarradora. Espero haya disfrutado esta lectura. En este canal puede encontrar muchos más fragmentos de diversas obras literarias. Puede escucharme en YouTube o en su plataforma de podcast favorita en mi canal Fragmentos, Lecturas para Escuchar. Mi nombre es Jimmy Alberto y es mi placer leer para usted. Nos escuchamos en la próxima.